Hablemos de algo que muchas personas, en algún momento de sus vidas, se han preguntado: ¿qué pasa cuando morimos? ¿Recuerdas cuando eras pequeño y escuchabas historias sobre el cielo, el infierno o incluso la reencarnación? Es posible que estas ideas hayan estado dando vueltas en tu cabeza y te hayas preguntado: ¿todo termina cuando cerramos los ojos por última vez? ¿O hay algo más allá, otra dimensión, un nuevo comienzo, donde nuestra conciencia continúa de alguna manera? Mira, esta pregunta no es solo tuya y es muy antigua. A lo largo de la historia, filósofos como Sócrates y Platón, científicos y líderes religiosos como Jesús, Mahoma y Buda han intentado desentrañar este misterio. ¿Y sabes por qué se centraron tanto en esto? Porque lo que creemos sobre la muerte puede cambiar completamente nuestra forma de vivir. Imagínense, si creemos que todo termina cuando morimos, quizás viviríamos de una manera más inmediata, buscando placer y satisfacción en el ahora, ya que no nos quedaría nada después. Pero, por otro lado, si creemos que hay continuidad después de la muerte, que lo que hacemos aquí influye en lo que viene después, nuestras elecciones diarias serían mucho más cuidadosas, pensando en las consecuencias eternas. La verdad es que esta pregunta, ¿qué pasa después de la muerte?, es poderoso porque nos obliga a reflexionar sobre el verdadero significado de la vida. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué nos preocupamos tanto por el éxito, el amor, el dinero o la felicidad? ¿Estas cosas realmente importan al final del día? ¿O hay algo más grande, más allá de lo que podemos ver, que da sentido a todo esto? Permítanme contarles una historia que quizás ilustre bien este dilema. Había un hombre muy rico, famoso por acumular bienes y llevar una vida lujosa. No le importaban mucho los demás, pensaba que lo más importante era asegurarse de su propia comodidad. Un día recibió la visita de un sabio que le dijo: ¿alguna vez has pensado en lo que te llevarás cuando mueras? El hombre se rió y dijo: bueno, no voy a tomar nada. Por eso estoy aprovechando ahora. El sabio respondió entonces: exactamente. Y sí, cuando llegues al otro lado, te des cuenta de que lo que realmente importa no es lo que tienes, sino lo que haces por los demás. Esta historia nos hace pensar: ¿qué estamos valorando en la vida? ¿Y qué cuenta realmente cuando lleguemos al final? Pero no te preocupes, no nos centremos solo en historias o filosofías. Hay un lugar donde podemos buscar respuestas más profundas sobre lo que sucede después de la muerte: la Biblia. ¿Qué nos dice Dios sobre esto? En este vídeo, nos sumergiremos en las Escrituras para descubrir lo que enseñan. Aclaremos algunas dudas, disipemos mitos y revelemos verdades que pueden sorprender incluso a quienes han estudiado la Biblia durante mucho tiempo. Antes de hablar de lo que sucede después de morir, debemos entender algo muy importante: ¿qué es el alma? La Biblia habla mucho de esto, y esta es una de las preguntas centrales cuando pensamos en la vida después de la muerte. Para algunas religiones, el alma es la parte inmortal de nosotros, esa esencia que sobrevive cuando el cuerpo muere. El alma es lo que nos conecta con Dios, es lo que sigue viviendo cuando cerramos los ojos para siempre. ¿Pero es ese realmente el caso? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? La mayoría de las iglesias protestantes enseñan que el alma es inmaterial e inmortal, lo que significa que no se puede ver ni tocar, sino que es eterna. Es nuestra verdadera esencia, aquella que va más allá del cuerpo físico. Cuando morimos, según este punto de vista, el alma no deja de existir, continúa en algún lugar, ya sea en el cielo, el infierno u otro plano espiritual. Ahora, imagina si esto es cierto. Piensen cómo esta perspectiva cambia la forma en que vivimos. Si nuestras acciones en esta vida tienen un impacto en la eternidad, cada elección, cada palabra y cada gesto empieza a tener mucho más peso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si exploramos todo esto juntos? Profundicemos en lo que realmente enseña la Biblia sobre la vida después de la muerte. Entendamos qué le pasa al alma, hacia dónde vamos y qué significa esto para nuestra vida aquí y ahora. ¿Listo para este viaje? Descubramos las respuestas. Echemos un vistazo a lo que dice la Biblia sobre la creación del hombre. Allí en Génesis 2:7 leemos lo siguiente: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente. Mucha gente entiende que esto significa que Dios le dio un alma al cuerpo de Adán. Es como si él hubiera dado vida y conciencia al cuerpo que antes solo estaba hecho de polvo. Jesús también habló sobre el alma en Mateo 10:26 cuando dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?
Con esto Jesús estaba mostrando que el alma es mucho más importante que cualquier cosa que podamos tener aquí en la tierra. Está diciendo que el alma tiene valor eterno, mucho más allá de esta vida. En Mateo 10 y 28, Jesús también dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué quiere decir aquí? Que aunque el cuerpo muera, el alma sigue existiendo. Ella es algo especial, que puede vivir más allá de la muerte. El apóstol Pablo también habló de esto en 2 Corintios 5, 8, donde dijo que cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Esto significa que incluso después de morir, nuestra alma puede estar viva y consciente con Dios. La mayoría de las iglesias enseñan que cuando morimos, el alma se separa del cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo, tal como fue creado, pero el alma sigue esperando la resurrección final. Es importante entender que, aunque es inmortal, el alma no es eterna de la misma manera que lo es Dios. La inmortalidad del alma es un regalo de Dios, algo que Él nos dio. Pero mire, la esperanza cristiana no está solo en la inmortalidad del alma. El gran punto de la fe cristiana es la resurrección de los cuerpos. Pablo habló mucho sobre esto en 1 Corintios 15, explicando que, un día, tendremos cuerpos nuevos y glorificados después de la resurrección. Ahora, antes de continuar, quiero preguntarte algo, dale me gusta a este vídeo para que llegue a más personas y cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre la vida después de la muerte. Ahora que entendemos lo que dice la Biblia sobre el alma, entremos en un tema que deja a mucha gente confundida. ¿Qué nos pasa después de morir? ¿Nos quedamos en algún lugar, observando todo lo que pasa? ¿O simplemente borramos? Bueno, la Biblia tiene algunas respuestas muy interesantes y, quizás, sorprendentes. Comencemos mirando lo que dice el Antiguo Testamento. En Eclesiastés 9, 5-6 hay un extracto que habla muy directamente de esto, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ya no tienen recompensa, y sus recuerdos son olvidados. Amor, el odio y la envidia se han ido, y ya no participan en nada de lo que sucede bajo el sol. ¡Wow! Esto es muy diferente a lo que mucha gente piensa, ¿verdad? La idea de que los muertos están conscientes al ver lo que está sucediendo aquí no coincide con este texto. El Salmo 146, 4 también habla de esto, su espíritu se aparta, y vuelven al polvo, en el mismo día se acaban sus planes. Parece que, según la Biblia, la muerte es un estado en el que no somos conscientes, es decir, nos apagamos por completo. Ahora, yendo al Nuevo Testamento, Jesús usó una comparación muy curiosa para explicar la muerte. Comparó la muerte con el sueño varias veces. Por ejemplo, en Juan 11, 11-14, cuando habló de Lázaro, Lázaro nuestro amigo se ha quedado dormido, pero yo lo despertaré. Los discípulos pensaron que Jesús estaba hablando del sueño normal, pero entonces Jesús dijo claramente, Lázaro murió. ¿Pero por qué Jesús comparó la muerte con el sueño? Bueno, cuando dormimos no sabemos nada, ¿verdad? Nos volvemos inconscientes. Quizás por eso Jesús usó esta comparación. El apóstol Pablo también usó esta idea. En 1 Tesalonicenses 4, 13-14, habló de los muertos como aquellos que durmieron. Y en 1 Corintios 15, 51-52, Pablo explicó que cuando Jesús regrese, los muertos resucitarán, como si los despertaran de un sueño muy largo. Entonces parece que, según la Biblia, la muerte es como un sueño profundo, un estado en el que no somos conscientes. Pero la buena noticia es que cuando Jesús regrese, despertaremos y viviremos de nuevo. Interesante, ¿verdad? Todo esto nos lleva a una conclusión sorprendente, según la Biblia. Los muertos se encuentran en un estado de total inconsciencia, como si estuvieran durmiendo, esperando el día de la resurrección. No están en algún punto intermedio, ni en el cielo ni en el infierno, y mucho menos en el purgatorio. Pero cálmate. No te entristezcas porque, de hecho, esta idea trae una esperanza aún más increíble. Piensa conmigo, la muerte es como un sueño profundo y la resurrección es el gran momento del despertar. Para aquellos que han muerto, el siguiente momento de conciencia será cuando Jesús regrese y sean devueltos a la vida. No importa si la persona murió hace 1000 años o ayer, para ella parecerá como si todo hubiera sucedido en un abrir y cerrar de ojos. Esto cambia totalmente la forma en que vemos la muerte, ¿verdad? En lugar de tener miedo del juicio inmediato o quedar atrapados en un lugar incierto,
podemos tener confianza en que descansaremos hasta el día en que Cristo nos llame. Ahora, quizás se esté preguntando, ¿qué pasa con esas historias sobre personas que dicen que fueron al cielo o al infierno? ¿Qué pasa con esas partes de la Biblia que parecen hablar de una vida consciente después de la muerte? Cálmate, no hay necesidad de confundirse. Llegaremos a eso pronto. Aclaremos estas interrogantes y desvelemos algunos de estos misterios que dejan con dudas a muchas personas. En el siguiente tema, nos mantendremos firmes y enfrentaremos de frente algunos pasajes de la Biblia que parecen contradecir lo que hemos visto hasta ahora. ¿Conoces esos versos que la gente usa para decir que el alma va directo al cielo o al infierno? Echemos un vistazo más de cerca. Por ejemplo, aquella historia del ladrón en la cruz, cuando Jesús dice, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 11:43. Parece bastante claro, ¿verdad? Pero espera, hay un detalle interesante en el texto griego original que podría cambiar la forma en que entendemos esto. Así que estad atentos, porque todavía hay muchas cosas interesantes que explorar juntos. Entonces, simplifiquemos este tema que parece complicado, pero no lo es tanto. La frase que Jesús le dijo al ladrón en la cruz, «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso», se puede entender de otra manera. Si ponemos la puntuación de otra manera, se podría leer así, «En verdad os digo hoy que estaréis conmigo en el paraíso». ¿Notas cómo todo cambia? No es que ese día estaría en el paraíso, sino que ese día Jesús prometió que, en el futuro, estarían juntos en el paraíso. Es más, Jesús dijo que permanecería en la tumba durante 3 días, entonces, ¿cómo podría estar en el paraíso el mismo día? Esto es algo en lo que debemos pensar, ¿verdad? Otro pasaje que confunde a muchas personas es la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, 1-31. Hay gente que piensa que esta historia es una descripción literal del cielo y el infierno. Pero cálmate. Jesús contó estas historias para enseñar lecciones importantes, no para describir el mapa de la otra vida. Si tomáramos todo literalmente, tendríamos que creer que la gente en el cielo puede conversar con la gente en el infierno. ¿Tiene esto sentido para ti? Sin olvidar que el seno de Abraham es una expresión utilizada por los judíos para hablar de estar en comunión con Dios, y no de un lugar físico. ¿Qué pasa con esa parte donde Pablo dice que preferiría partir y estar con Cristo en Filipenses 1:23? Mucha gente piensa que esto significa que iremos directamente al cielo cuando muramos. Pero mire, en el mismo libro, Pablo habla de su esperanza en la resurrección, Filipenses 3, 1-11. Sabía que estaría con Cristo cuando Jesús regresara, no inmediatamente después de su muerte. También está la historia de la aparición de Samuel al rey Saúl a través de Ende, en 1 Samuel 28. ¿Prueba esto que los muertos están conscientes? No necesariamente. La Biblia es muy clara al condenar la práctica de consultar a los muertos. Lo que apareció allí probablemente no fue el verdadero Samuel, sino un espíritu engañador. Y finalmente, está ese pasaje del Apocalipsis que habla de las almas debajo del altar clamando justicia, Apocalipsis 6, 9-11. Pero recuerda, el Apocalipsis es un libro lleno de simbolismo. No podemos interpretar todo literalmente. ¿Viste eso? Estos textos pueden parecer confusos a primera vista, pero cuando los miramos con atención, todo empieza a tener más sentido. Entonces, vamos. Cuando la Biblia habla de almas bajo el altar en Apocalipsis, probablemente no significa que sean literalmente personas conscientes allí abajo. De hecho, representan el testimonio de quienes murieron por su fe. ¿Viste lo importante que es entender el contexto de la Biblia? Cuando leemos atentamente, nos damos cuenta de que estos pasajes no contradicen la idea de que los muertos están durmiendo, es decir, inconscientes, hasta la resurrección. Ahora llegamos a la parte más emocionante de nuestro viaje, la resurrección. Y mira, si ya te pareció interesante la idea de ir al cielo cuando mueras, prepárate, porque lo que enseña la Biblia es aún más increíble. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Él llama a la resurrección el Evangelio, las buenas nuevas. Pablo explica que si no hubiera resurrección, nuestra fe sería inútil. Esto muestra cuán importante es la resurrección. Pero, de todos modos, ¿qué es la resurrección? No es solo que el alma regrese al cuerpo, ni que nos convirtamos en un fantasma. Es algo mucho más grande y genial, una recreación completa.
Pablo compara la resurrección con una semilla que se planta en la tierra y luego brota como una planta nueva, totalmente diferente y llena de vida. En 1 Corintios 15, 42-44, dice, el cuerpo que es plantado es mortal, pero el cuerpo que resucita es inmortal. El cuerpo que es sembrado en debilidad, resucita en poder. El cuerpo que es natural se vuelve espiritual. Esto significa que la resurrección no se trata solo de seguir viviendo, sino de una vida nueva y mucho mejor. Y lo mejor es que la resurrección no es solo para el alma, sino también para el cuerpo. El cristianismo valora tanto nuestro cuerpo que Pablo incluso lo llama templo del Espíritu Santo. Es decir, no solo estamos esperando ir a un lugar espiritual, sino también recibir un cuerpo nuevo y glorioso. ¿No es asombroso? Entonces, cuando entendemos todo esto, la esperanza cristiana se vuelve mucho más clara y alentadora. Entonces, mira qué increíble, cuando Jesús resucitó, no era un fantasma. Comió con los discípulos, hasta podían tocarlo. Pero al mismo tiempo, Jesús podía atravesar paredes y aparecer y desaparecer. ¡Qué cuerpo tan increíble es este, ¿verdad? Y lo más genial es que este cuerpo nuevo y especial no era solo para él, es el tipo de cuerpo que también tendremos en la resurrección. ¿Y sabes qué es aún más emocionante? La resurrección no es solo para nosotros, sino para toda la creación. En Romanos 8, 19-22, Pablo explica que toda la naturaleza espera ansiosamente ser renovada junto con nosotros. Esto significa que todo el planeta, los árboles, los animales, todo quedará libre de cosas malas como la contaminación, la extinción de especies y los desastres naturales. Imagínese cómo sería vivir en un mundo así. Y la cosa no termina ahí. La resurrección no es simplemente volver a la vida como era antes, es comenzar una vida mucho mejor. El libro de Apocalipsis habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21, 1. Y no somos nosotros flotando en las nubes y tocando el arpa. Es un mundo físico real, pero sin las cosas malas que conocemos hoy, como las enfermedades, la violencia y la injusticia. Ahora piensa, un lugar donde no hay tristeza, donde podemos explorar, crear, aprender y crecer para siempre. Eso es lo que podemos llamar verdadera vida eterna. ¿Conoces ese sentimiento de injusticia que tienes cuando ves que alguien hace algo mal y no le pasa nada? La buena noticia es que, en la resurrección, todo esto se resolverá. La Biblia habla mucho sobre el juicio, pero no te preocupes, no debemos tener miedo. El juicio es algo bueno para quienes confían en Dios, porque es el momento en que toda la verdad será revelada y finalmente se hará justicia. Y lo más increíble es que no tenemos que esperar hasta entonces para empezar a vivir esta nueva vida. Pablo dice en Colosenses 3 que hemos resucitado con Cristo. Es como si tuviéramos un pedacito de esta nueva vida ahora mismo. Entonces, amigos, la muerte no es el final de la historia. Es como un sueño temporal hasta el gran día de la resurrección. Por eso, Pablo dice que la muerte es el último enemigo en ser destruido, 1 Corintios 3 y 26. Entender esto lo cambia todo, ¿verdad? Cambia la forma en que vemos la muerte, cómo vivimos nuestras vidas e incluso cómo cuidamos nuestros cuerpos y el mundo que nos rodea. Es una esperanza que da sentido a todo. Ahora hablemos de algo que toca el corazón de todos, como afrontar la pérdida de alguien a quien amamos. Perder a alguien es difícil y eso no se puede negar. Pero comprender lo que la Biblia enseña sobre la muerte y la resurrección puede brindarnos un gran consuelo en estos momentos. Primero, seamos honestos, la Biblia no nos pide que pretendamos que todo está bien cuando alguien muere. Incluso Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro, Juan 11 y 35. Pablo, en 1 Tesalonicenses 4 y 13, dice que es normal sentir tristeza, pero que nuestra tristeza es diferente a la tristeza de los que no tienen esperanza. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, cuando entendemos que la muerte es como el sueño, sabemos que este no es el final. Mira, la resurrección lo cambia todo. Cuando alguien muere, no decimos adiós para siempre, decimos hasta luego. Imagínese, si los muertos están durmiendo, el siguiente momento en que se darán cuenta es la resurrección. No importa si la persona murió hace 1000 años o ayer, le parecerá que cerró los ojos y, al instante siguiente, está viva otra vez. Por supuesto que la extrañaremos, eso es normal, pero no debemos desesperarnos de que esté sufriendo o de que no la volvamos a ver nunca más.
Otra cosa muy importante es que entender que la muerte es como el sueño nos ayuda a evitar caer en cosas que la Biblia no aprueba, como intentar hablar con los muertos. Muchas personas, ante el dolor de la pérdida, acaban buscando respuestas en el espiritismo, pero sabiendo que los muertos solo están durmiendo, entendemos que cualquier intento de hablar con ellos es un error. Esta comprensión también nos enseña a valorar aún más el tiempo que pasamos con quienes amamos aquí y ahora. Si pensamos que la persona va directo al cielo, podemos incluso pensar ella está en un lugar mejor, pero cuando entendemos que ella está descansando hasta la resurrección, nos recuerda lo precioso que es cada momento que tenemos juntos en esta vida. Hay un hermoso pasaje en 1 Tesalonicenses 4, 13-18, donde Pablo dice que, cuando Jesús regrese, los muertos en Cristo serán los primeros en resucitar. Imagínense qué escena tan increíble. Termina diciéndonos que nos consolemos unos a otros con estas palabras. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? La Biblia también dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Esta es una esperanza que consuela y trae paz a nuestros corazones. Entonces, ¿sabes lo que eso significa? Que todo el dolor, la pena y el anhelo que sentimos ahora serán completamente curados en el futuro. Pero hasta que llegue ese día, no tenemos que pasar por esto solos. La Iglesia, es decir, el grupo de personas que siguen a Cristo, está aquí para ayudarnos. En Romanos 12 y 15, Pablo nos dice que lloremos con los que lloran, que estemos presentes, ofrezcamos apoyo y oremos juntos. Así es como podemos consolarnos unos a otros. Y no podemos olvidarnos de Dios. El Salmo 34, 18 dice que Dios está cerca de las personas con el corazón quebrantado. Él comprende nuestro dolor mejor que nadie, porque Él mismo sintió el dolor de la separación cuando Jesús murió en la cruz. Por eso, cuando llegue la muerte, ya sea para nosotros o para alguien a quien amamos, recordemos, no es el final de la historia, es solo un intervalo, un sueño temporal hasta el gran despertar de la resurrección. Esta esperanza no hace desaparecer el dolor, pero le da sentido. No quita las lágrimas, pero promete que un día Dios las enjugará. Ahora es el momento de incorporar esto a nuestra vida cotidiana. Comprender a dónde vamos cuando morimos no es solo para satisfacer nuestra curiosidad. Esto cambia por completo la forma en que vivimos aquí y ahora. Primero, hablemos de prioridades. Cuando entendemos que esta vida no es todo lo que hay, y que hay una resurrección y vida eterna por delante, cambia lo que consideramos importante. Jesús habló mucho sobre esto. ¿Recuerdas la historia del hombre rico que solo se preocupaba por coleccionar cosas? Jesús lo llamó tonto porque estaba tan concentrado en vivir solo para esta vida. Por supuesto, las cosas de la vida son importantes, pero adquieren un nuevo significado cuando pensamos en la eternidad. Como dice Pablo en Colosenses 3, 2, debemos pensar en las cosas que están en el cielo, no solo en las que están en la tierra. Esto no significa que debamos ignorar lo que sucede aquí, sino ver todo de una manera que considere la eternidad. Por ejemplo, trabajar. Mucha gente vive solo para trabajar, como si fuera todo en la vida. Pero, cuando entendemos que tenemos la vida eterna por delante, el trabajo adquiere un nuevo significado. No se trata solo de ganar dinero o ascender en la escala profesional, sino de servir a Dios y a los demás, y aprender habilidades que usaremos en la eternidad. Hablando de eternidad, esto cambia por completo la forma en que vemos el tiempo. ¿Conoce esa sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido y la vida es corta? Cuando entendemos que hay una eternidad por delante, nos quitamos la presión. Podemos vivir cada día con más tranquilidad, sin la ansiedad de perdernos algo. Pero ojo, esto no es excusa para dejarlo todo para más tarde. Al contrario, sabiendo que cada día es un regalo de Dios, queremos aprovecharlo al máximo. Como dice el Salmo 90, 12, enséñanos a contar nuestros días, para que tengamos un corazón sabio. Otra cosa que cambia es la forma en que afrontamos el sufrimiento. La vida puede ser difícil y dolorosa a veces, pero cuando sabemos que nos espera una eternidad sin dolor ni sufrimiento, nos da una fuerza increíble. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 8 y 18, que nuestros sufrimientos presentes no son nada comparados con la gloria que está por venir. ¿Sabes qué es más genial? No necesitamos esperar hasta el final para empezar a vivir esta nueva vida. En 2 Corintios 5 y 17, Pablo dice que todo aquel que está con Jesús es una nueva creación. Es como si ya estuviéramos viviendo un pedacito de la resurrección ahora.
Esto incluso cambia la forma en que cuidamos nuestro cuerpo. Si creemos que vamos a resucitar, eso nos hace querer cuidar mejor nuestra salud. Y no es solo por vanidad, sino por respeto a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Vivir esto en nuestra vida diaria, con nuestra familia, en el trabajo y en la comunidad, marca la diferencia. Después de todo, saber a dónde vamos cuando morimos debería ayudarnos a vivir mejor mientras estemos vivos.